Pamplona, sede Chía, al tanto de la Facultad de Administración de Empresas. Nuestro grupo de análisis financiero 2 está conformado por Ruth Guzmán, Marcela J., Yamile Rivera y Edison Rodríguez. Bienvenidos. Nuestro grupo realizará un análisis objetivo de la primera parte del texto, Administración Financiera, Fundamentos y Aplicaciones, de Óscar León García. En él vamos a ver valor agregado, flujo de caja y valor de la empresa. El propósito de este primer capítulo es proporcionar una visión panorámica de la administración financiera en la empresa. La función financiera en la empresa. La operación de las empresas implica llevar a cabo una serie de actividades o funciones empresariales que se pueden clasificar en 4 grupos, como son mercadeo, producción, gestión del talento humano y finanzas. Objetivos empresariales. El objetivo del mercadeo es la satisfacción de los clientes y consumidores más allá de las expectativas. El objetivo de la actividad de producción es producir bienes y servicios en condiciones de máxima calidad al mínimo costo y en un momento oportuno. El objetivo de la actividad del talento humano es alcanzar altos niveles de calidad de vida para los trabajadores. El objetivo básico financiero es la maximización del valor de la empresa, el cual se puede determinar dependiendo de la forma como se haya creado o constituido la empresa. Vale agregar que la empresa vale por ser un negocio en marcha. Valor agregado. Determina, en términos económicos, es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante un proceso productivo. la empresa vale por ser un negocio en marcha. Para poder determinar su valor debemos tener en cuenta factores como el potencial de generación de utilidad y el flujo de caja. Otros factores que debemos tener en cuenta es el riesgo de la empresa. No podemos solamente calcular el valor original de la mercancía, como tampoco su valor comercial. Cuando el empresario desea vender su empresa, la prima de negocio o un win es el beneficio que recibe el vendedor por parte del comprador para reducir el flujo de caja que producen los activos de la empresa. En una definición más técnica podemos decir que es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor de la inversión de los activos. El flujo de caja y la rentabilidad son indicadores que permiten monitorear el alcance del objetivo básico financiero. El flujo de caja es un indicador que tiene como destinación calcular la reposición de capital de trabajo, atender el servicio a la deuda, la reposición de activos fijos y el reparto de utilidades. Pero no siempre la empresa valdrá lo mismo, así tengan características similares. La empresa vale por ser un negocio en marcha. Para poder determinar su valor debemos tener en cuenta factores como el potencial de generación de utilidad y el flujo de caja de la empresa. Otro factor que debemos tener en cuenta es el riesgo que la empresa presenta. No podemos solamente calcular el valor original de la mercancía, como tampoco su valor comercial. El vendedor recibe por parte del comprador la prima de negocio o un win, que es el beneficio por renunciar al flujo de caja que producen los activos de la empresa. En una definición más técnica, decimos que es la diferencia entre el valor de la empresa como negocio en marcha y el valor de la inversión de activos. El flujo de caja y la rentabilidad son indicadores que nos permiten monitorear el alcance del objetivo básico financiero. El flujo de caja es un indicador que tiene como destinación calcular la reposición de capital de trabajo, la atención al servicio a la deuda, el valor de los activos y el reparto de la actividad. No siempre las empresas valdrán lo mismo, así tengan características similares. La empresa o negocio valdrá más siempre y cuando el capital de trabajo y el activo y el servicio de la deuda sea menor y la utilidad sea mayor. Así podemos determinar que el flujo de caja de los propietarios no representa la cantidad de dinero que los socios repartirán como dividendos, sino para inversiones. La mayor disponibilidad de efectivo hace que se perciba la empresa como mayor valor. La
relación entre el valor de una empresa y su flujo de caja. Bueno, ahora vamos a explicar qué es el flujo de caja libre. Básicamente el flujo de caja libre es el flujo de caja disponible que se tiene como tal para los acreedores financieros y para los socios de la compañía o de la empresa. Si vamos a desglosar la parte de acreedores financieros, nos vamos a entrar al servicio de deuda, que son básicamente capital más interés de los diferentes préstamos que solicitamos a entidades financieras. Adicional a eso, si hablamos de socios, van a ser los dividendos para las futuras tomas de decisión y la reinversión que vamos a tener en algunas compañías. Hablamos que la empresa tiene el mismo valor al flujo de caja libre futuro. Eso es básicamente para medir la capacidad de endeudamiento, para que nosotros podamos llegar a disponer de un capital para que a futuro podamos llegar a crear inversión y obviamente tengamos un valor mayor de la compañía como tal. También hablamos de los activos de la empresa. Los activos de la empresa básicamente van a producir utilidad operativa. Esa utilidad operativa la vamos a transformar a los acreedores y a los socios para entregárselas como una utilidad neta. Ya básicamente con esa utilidad neta vamos a cubrir servicios de deuda y vamos a cubrir toma de decisiones para futuras reinversiones, como lo hemos anotado anteriormente. También tenemos que cuando el flujo de caja libre es mayor al valor percibido, esto aumenta en proporción. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo tengo un flujo de caja libre alto, obviamente voy a recibir mucho más y voy a tener más flujo de caja disponible para que finalmente pueda, uno, cubrir el servicio de deuda, dos, recibir mayores dividendos por parte para los socios y accionistas de la compañía. Que obviamente es una característica que denota que existe una relación muy estrecha entre el flujo de caja libre y la empresa, lo que contribuye obviamente pues, al valor de la organización, porque pues, se va a incrementar como tal este tema. Adicional a eso, tenemos que el capital de trabajo es una herramienta muy importante en cuanto al flujo de caja libre, porque el capital de trabajo básicamente son los recursos que la empresa requiere para operar, lo cual se representa en los activos corrientes, que obviamente, como sabemos, los activos corrientes es básicamente dinero que podemos llegar a, es un activo que podemos llegar a convertir en efectivo en cualquier momento, obviamente durante la duración de una compañía. Tenemos una fórmula que es el capital de trabajo, que es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Esto que denota liquidez. Teníamos dentro del texto que finalmente podemos llegar a tener un pasivo en X valor y un activo corriente en X valor. Esos valores pueden llegar a tener una similitud, inclusive pueden llegar a ser cero. La empresa no tiene ningún riesgo como tal, o no está ilíquida como tal, pero porque sí genera un riesgo de que de pronto puede llegar a crear una iliquidez. Contrario, obviamente, pues, si yo tengo el pasivo más elevado que el activo corriente, pues obviamente la empresa va a quedar ilíquida, vamos a tener riesgo como tal a futuro, o sea, a corto y a largo plazo. Pero la idea es que tengamos obviamente un activo corriente más elevado que el pasivo corriente para que la liquidez de la compañía no se vea en peligro. Al igual tenemos que los inventarios de las cuentas por cobrar determinan la velocidad para disponer de los recursos generados para cubrir obviamente el servicio de deuda, reposición de los activos fijos y los dividendos. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo puedo llegar a cubrir como tal esos servicios de deuda, ¿sí? Y puedo llegar a cubrir como tal esa reposición de activos fijos o esa reposición de trabajo, finalmente puedo llegar a contar con un suficiente flujo de caja libre para que yo vaya obviamente cubrir aspectos muy importantes como darle a los socios para reinversión de la compañía e incrementar como tal el valor de la misma. Hablamos también de capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Eso sirve básicamente para determinar que el flujo de caja libre de la empresa se pueda reponer por el capital de trabajo. Hay una fórmula que es el capital de trabajo neto operativo, que es básicamente el neto de las cuentas por cobrar más los inventarios, estamos hablando básicamente de activos fijos, menos las cuentas por pagar. Eso es una reposición de capital de trabajo que corresponde al incremento del capital de trabajo neto operativo para mantener la operatividad y obviamente poder disponer de esos dineros ante la compañía. Factores que afectan el valor de la empresa. Existen tres factores: utilidad, rentabilidad y flujo de caja. Para que
obteniendo generación de valor. Se requiere que la rentabilidad se traduzca en flujo de caja. Si una empresa crece siendo rentable, entonces está generando valor. En las sociedades anónimas, la generación de dividendos a los accionistas depende de la rentabilidad que genere la compañía y de mayor valor a las acciones a las que se convierte en atractivas para los inversionistas, o si no, generan pues los dividendos para confiar en sí mismo vendidos. El tipo de actividades de la compañía es importante. ¿Por qué? Tiene relaciones directas con el riesgo. La mayor valor son las que producen o comercializan tecnología. Las perspectivas futuras son como procesos económicos, políticos, socioculturales, tecnológicos y ambientales, dependiendo del medio en que se desenvuelvan, ya que pueden comprometer sus recursos. Un ejemplo, una compañía que exporta, el medio es el dólar, y los aranceles que pretenden afectarla. Un desastre ecológico como las petroleras con la contaminación de las aguas. En relación entre riesgo y rentabilidad, vamos a explicar qué es rentabilidad y el riesgo. Rentabilidad es el rendimiento que generan los activos puestos en marcha u operación. El riesgo es la probabilidad que se afronta en cada momento en que los propósitos buscados no se logren o se logren de diferentes modos a los ya planificados. Además, vamos a hablar que existe una relación directa entre la rentabilidad y el riesgo. Mientras mayor sea el riesgo permitido por el inversionista, mayor será el riesgo percibido por el inversionista, mayor será la posibilidad de tener una buena rentabilidad. Además, vamos a hablar también del alcance administrativo financiero. El alcance administrativo financiero es aquel que toma decisiones de una u otra forma, directa o indirectamente, a corto o largo plazo, afectando la situación financiera. Lo que el gerente financiero, o como se denomina el cargo en una empresa, hace es una especie de labor, coordinación, que consiste en la canalización de las actividades de las diferentes áreas hacia la obtención de los objetivos financieros. Sin embargo, el administrador financiero debe poseer un alto sentido de responsabilidad social, ser ágil negociador. El éxito de esta estrategia se aplica a gran medida para el alcance de las metas financieras relacionadas con la rentabilidad, el flujo de caja y el valor de la empresa. Además, hay un aparente antagonismo entre la función financiera y las demás funciones de una empresa. También vamos a hablar del tema del dilema entre la liquidez y la rentabilidad. Voy a explicar qué es liquidez. Liquidez es la capacidad de absorber los requerimientos inmediatos de naturaleza operativa. Sin embargo, existe un dilema entre liquidez y la rentabilidad, en el sentido en que la toma de decisiones a corto plazo, digamos, cotidianas del administrador financiero, sacrificando unas en aras de otras para poder favorecer otras. Pues este caso es lo que hizo el alcance del equilibrio financiero. Sin embargo, estamos viendo que esta situación solo se presenta en la toma de decisiones a corto plazo. Y en las tomas de decisiones vemos que los problemas de liquidez se asocian con el corto y los da más rendimientos a largo plazo. Si una empresa es exitosa, debe ser líquida y rentable a la vez. Los problemas de rentabilidad es un problema de estructura de la empresa. Le agradecemos las personas que ven este análisis, que puedan servir de ayuda, de apoyo en la parte de análisis financiero.